Bien, hoy vamos a comenzar entonces una nueva miniserie de 4 predicaciones titulada La sabiduría y el temor de Dios, la cual será parte de la gran serie de sermones que nos acompañará todo el resto de este año, basada en el libro de Proverbios, que he titulado Sabiduría Divina para el Diario Vivir. Y me imagino que para nadie es una sorpresa que vivimos en un mundo que parece tenerlo todo al alcance de la mano. Conocimiento, tecnología, avances científicos, redes sociales que nos conectan con cualquier parte del planeta en segundos, y sin embargo, pareciera que lo que más escasea hoy es el sentido común y la sabiduría. Vemos como personas muy preparadas toman decisiones erradas y destructivas. Además, vivimos en una sociedad que busca soluciones rápidas y fáciles, pero sin raíces profundas que al final solo terminan maquillando y evadiendo la realidad. Y la Biblia nos dice que el problema no es falta de información, sino que ausencia del temor de Dios. En otras palabras, la necesidad de reconocer la autoridad que tiene Dios como creador de todo y la responsabilidad que tenemos como sus especiales criaturas de honrarlo, respetarlo y obedecer sus instrucciones disciplinadamente como Él las diseñó originalmente. Por eso Proverbios nos mostrará que la verdadera sabiduría no es simplemente acumular ideas o experiencias, sino aprender a vivir la vida tal como Dios la diseñó, con reverencia, obediencia y confianza en Él, para administrar sabiamente todo lo que Él nos da. Entonces esta serie se centrará en la sabiduría y el temor de Dios, donde veremos primero que la sabiduría es la base de toda la vida, que es lo que voy a predicar hoy día, ya que sin temor de Dios todo se derrumba o pierde un real sentido. Segundo, escucharemos el llamado urgente de la sabiduría que clama en medio del ruido y distorsión de nuestro mundo. Tercero, contemplaremos cómo la sabiduría está presente desde la creación misma, como una huella de Dios en el orden sabio que hizo del universo. Y el cuarto y último sermón, ya unas semanas más, recibiremos la invitación de la sabiduría que nos presenta un banquete donde encontraremos vida, gozo y plenitud, pese a lo imperfecto, incierto y vacío que puede volverse este mundo cuando olvidamos a Dios. Por lo tanto, esta serie no solo va a enseñar principios prácticos para la vida, sino que nos va a confrontar con una pregunta de fondo que estará presente durante toda esta miniserie. Y la pregunta es la siguiente: ¿estamos viviendo en base a nuestra propia prudencia o reverentemente bajo la sabiduría de Dios? ¿Estamos viviendo en base a nuestra propia prudencia o reverentemente bajo la sabiduría de Dios? Ya que de esa respuesta depende no solo nuestra vida presente, sino también nuestro destino eterno, enseña la palabra. Y para introducir el tema de hoy me gustaría mencionar lo evidente que es, en primer lugar, como todas las sociedades han buscado con ansias la fórmula de la vida plena. Por lo que actualmente encontramos muchas charlas TED, conferencias motivacionales, libros de autoayuda o influencers que finalmente nos animan a centrarnos solo en nosotros mismos, para buscar la plenitud en las diferentes áreas de nuestra vida desde nuestro yo. Pero hoy veremos que el libro de Proverbios nos ofrece algo distinto, que nos enseña que la base de la vida no está en nosotros mismos, sino en una relación correcta con Dios, el Creador, que nos permite ordenar nuestra vida en base a las prioridades que Él nos ha fijado, para así alcanzar nuestra plenitud, que como sabemos solo será total y completa cuando lleguemos a su presencia en la vida eterna. Y en segundo lugar, vemos un creciente y una continua obsesión con extender la vida y retener la juventud. Se invierten millones no para tener vidas saludables física y mentalmente, sino para postergar lo inevitable, ya que toda la identidad muchas veces se centra solo en la apariencia, creyendo que allí está la clave de la plenitud y de la juventud. Pero Proverbio nos enseña algo radicalmente distinto. La verdadera vida, la vida plena y duradera,
no se encuentra en cremas, aunque confieso que me hacen ponerme cremas en la noche. No se encuentra en los tratamientos o avances médicos, sino que en el temor o respeto reverente del Señor. Proverbio nos recuerda que no basta con sumar años ni aparentar belleza, si el foco está solo en lo externo. Lo que realmente prolonga y llena el sentido de la vida es vivir en la sabiduría de Dios, buscando un cambio que parte de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro, como tiende a reforzar nuestra sociedad. Por lo que antes de continuar, y como es mi costumbre, déjenme dejarlos con unas preguntas para meditar. Y las preguntas son las siguientes. ¿Cuál es la base sobre la que estás construyendo tu vida? ¿Y qué estás haciendo para lograr una vida plena y duradera? ¿Cuál es la base sobre la que estás construyendo tu vida? ¿Y qué estás haciendo para lograr una vida plena y duradera? Vamos a orar para que el Señor nos guíe durante esta reflexión esta ya tarde. Oremos. Señor, vivimos en tiempos donde se hace más que claro que todos nosotros necesitamos más sabiduría. Hay tanta información disponible y hoy día es cada vez más difícil poder distinguir entre lo que es cierto y lo que no es cierto. Señor, danos sabiduría para poder tener el discernimiento, para poder diferenciar entre lo que es verdad y lo que no es verdad, entre lo que es saludable y lo que no es saludable, entre lo que son las ideologías modernas, líquidas, pasajeras, y lo que son las certezas y las verdades que han perdurado por siempre. Ayúdanos, Señor, hoy día, al mirar estos dichos, estos proverbios, a ser desafiados en cómo estamos viviendo y en qué estamos enfocando nuestra vida. Te lo pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Entonces los invito a abrir sus Biblias en el libro de Proverbios, capítulo 1, para que veamos el primer punto de hoy, la meta de la sabiduría. Entonces, si se fijan en el versículo 1, nos introduce al propósito de todo el libro, comenzando por el contexto de este diciendo: Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Por lo que el versículo 1 nos sitúa en un contexto histórico y real. Salomón, el hijo del rey David en Israel, quien fue conocido por su sabiduría dada por Dios, reúne enseñanzas prácticas y dichos sabios de su época y de la anterior para guiar la vida del pueblo de Dios, los cuales no son meras reflexiones, sino instrucciones inspiradas por Dios para formar carácter, juicio y discernimiento. Y aunque las circunstancias y el contexto han cambiado, la necesidad de vivir con prudencia, con justicia y respeto reverente a Dios sigue tan vigente hoy en día como en ese tiempo. Por lo que este versículo 1 nos prepara para desarrollar la meta de la sabiduría, que nos mostrará para qué existe la instrucción divina y cómo puede transformar realmente nuestras vidas. Fíjense ahora en los versículos 2 y 4. Donde vemos cómo la sabiduría tiene un propósito claro y progresivo, con 4 frases que parten con la palabra para. Entonces, primero dice, para adquirir sabiduría y disciplina. Entonces Dios nos ofrece su sabiduría para que podamos vivir de manera correcta y formar un carácter firme que nos guíe en cada decisión y acción en la vida cotidiana. Para eso debemos saber que la palabra sabiduría aquí no se refiere solo a conocimiento o inteligencia, sino a esta habilidad práctica de vivir conforme a los principios y verdades de Dios. Mientras que la palabra disciplina es la corrección amorosa que moldea nuestro carácter, fomentando el orden, la perseverancia y el dominio propio. Por lo que a modo de ilustración, esto sería como un... Se me acabó el tiempo. No se preocupen. Entonces la palabra disciplina es la corrección amorosa que moldea nuestro carácter, fomentando el orden, la perseverancia y el dominio propio. Por lo que a modo de ilustración esto sería como un arquitecto que nos entrega los planos de una casa, frente a lo cual si seguimos las instrucciones de manera fiel y perseverante, la construcción se mantendrá firme.
pero si no lo hacemos, se derrumbará. Y si aplicamos esa analogía a la fe, debemos ver que Dios es el constructor quien diseña, empieza, guía y termina esa obra en nosotros, cimentándola sobre la roca que es Cristo y su palabra, la cual nos permitirá soportar cualquier tormenta que nos quiera derrumbar en base a principios y verdades que nos han seguido desde siempre, como Jesús enseñó en la conocida parábola de los dos cimientos o los dos constructores. Ahora, ¿cómo se aplica esto? Por ejemplo, para los niños y jóvenes. Esto significa aprender a escuchar y obedecer las instrucciones de los padres y maestros sabios, formando hábitos sólidos aún desde la temprana edad, los cuales deben estar basados y centrados en los principios y verdades que nos entrega la palabra de Dios y la evidencia que surge de hombres y mujeres sabias que se someten a esta. Por ejemplo, en una primera etapa, lo que les da estabilidad a los niños o a las niñas es generar rutinas basadas en lo que ellos pueden lograr según su desarrollo y la consistencia de los padres. Perdón, se me chisporroteó esto. Bueno, decía entonces que pueden lograr según su desarrollo y la consistencia de los padres, lo cual nos permitirá soportar cualquier tormenta que nos quiera derrumbar en base a principios y verdades que ahora nos han seguido. Entonces, para que esta consistencia es para que el mundo se vuelva predecible y por lo tanto seguro, con un ambiente amoroso pero firme, contenedor pero con límites claros, reconociendo la autoridad que Dios ha delegado en los padres. Para los adultos implica cultivar un carácter que refleje justicia, prudencia y responsabilidad en cada área de la vida, desde la familia hasta la comunidad, practicando la obediencia a Dios en todas partes para reflejar un carácter confiable y consistente, basado en principios estables y no en ideologías que están de moda y las cuales son líquidas y cambiantes. Por lo tanto, la meta es que podamos aprender a vivir de manera correcta y formar un carácter firme que nos guíe en cada decisión y acción tomado de la mano del Señor. Y una vez que adquirimos esa sabiduría y disciplina, necesitamos aprender a discernir las palabras inteligentes de las palabras necias y vacías, lo que lleva al segundo dice para discernir palabras inteligentes. Entonces, por un lado, discernir es distinguir con claridad entre lo correcto y verdadero de lo falso y lo dañino. Y por otro lado, palabras de inteligencia son enseñanzas y principios que requieren comprensión profunda y juicio para aplicarlas. No basta con escuchar, necesitamos aprender a distinguir entre lo verdadero y útil en contraste con lo dañino e inútil. Por eso el discernimiento es como un agricultor que identifica las plantas que deben cultivarse y las aparta o las separa de las malezas que generalmente terminan ahogando las plantas. De la misma manera, un corazón prudente reconoce qué consejos y enseñanzas debe aplicar y cuáles debe desechar. Proverbios 3 del 21 al 22 dice: Hijo mío, no se aparten de tu vista la discreción y el discernimiento. Guárdalos porque serán vida para tu alma. Entonces el discernimiento ayuda a cultivar una vida interior buena y saludable, al retener lo bueno y desechar lo malo. Por ejemplo, esto significa para los jóvenes o niños elegir amigos, actividades y hábitos que edifiquen su vida, que cuiden su mente, cuiden su cuerpo y honren a Dios. Y así puedan disfrutar plenamente de cada etapa, pero libre de riesgos que los puedan destruir o marcar negativamente su futuro. Para los adultos implica evaluar decisiones familiares, laborales y espirituales con la claridad que Dios nos da a través de la palabra, sin dejarse llevar por lo que la mayoría hace, que no siempre es lo mejor. Por lo tanto, la meta es que podamos evaluar situaciones, decisiones y consejos con claridad y tomar las mejores opciones basadas en la instrucción de Dios y la verdad. Por lo que después de discernir, necesitamos estar abiertos a recibir corrección y enseñanza que nos lleven a la prudencia y mantenernos en la verdad.
Entonces el tercer para o propósito es para recibir corrección. Y por un lado, corrección implica disciplina que modela la conducta, y por otro lado, instrucción y prudencia nos muestran cómo el aprendizaje se aplica en decisiones prácticas y en la vida cotidiana. De hecho, el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 11, dice que toda disciplina al parecer no es agradable, sino penosa, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hebreos 12, 11. Por lo tanto, la sabiduría también nos enseña a aceptar la corrección, y aunque la instrucción y la disciplina no siempre son agradables al principio, al final producen fruto duradero. Es como un entrenador que corrige al jugador para no lesionarse y mejorar su desempeño. Asimismo, Dios corrige nuestra vida para fortalecernos y que seamos cada vez mejores. Ahora, ¿cómo se aplica este principio? Para los niños y jóvenes, implica aceptar la corrección de maestros sabios y padres como la manera de crecer en carácter y responsabilidad. Y para los adultos implica aceptar la corrección en el trabajo, en la iglesia, en la familia, para ajustar actitudes y decisiones, evitando errores que puedan causar daño a uno o a los demás. En resumen, la meta es que podamos aprender de nuestros errores y de la enseñanza de Dios, fortaleciendo nuestro carácter y juicio que nos permita vivir sabiamente de la mano del Señor. Y lo más maravilloso es que nuestro Dios, a diferencia de lo que enseñan otras religiones, no es un Dios que te dice si te equivocas, chao, sino que te dice, no, yo sé que te vas a equivocar, eres bienvenido, yo te enseño a cómo caminar esta vida. Entonces, finalmente la sabiduría tiene un propósito también para los inexpertos, que es infundir prudencia y preparación para la vida, que es el cuarto para o meta de la sabiduría, para infundir prudencia a los inexpertos. Entonces, la sabiduría tiene un propósito inclusivo de alcanzar incluso a los que carecen de experiencia. Y aquí la palabra prudencia se refiere a la capacidad de anticipar consecuencias y actuar con sensatez, los simples y los inexpertos, como aquellos que son sin experiencia y sin guía y quienes se vuelven vulnerables para caer fácilmente en error. Por eso la prudencia que se infunde protege y guía a los jóvenes y a los inexpertos, preparándolos para enfrentar la vida con sensatez. Porque un joven sin sabiduría es como alguien que maneja un auto rápido sin saber frenar, que tiene mucha energía, pero no tiene control. Ahora, ¿cómo se aplican estos principios? Para los niños y jóvenes significa aprender a anticipar consecuencias de sus acciones para evitar conductas disruptivas que puedan causarle mal a ellos o a los demás, ya que si se les enseña de niños que en la vida no hay consecuencias, luego serán jóvenes disruptivos con baja tolerancia a la frustración, que no se sujetan a la autoridad y que buscan transgredir todos los límites. Para los adultos implica enseñar y guiar a otros, especialmente a los menos experimentados, para que tomen decisiones correctas, donde el que lleva más tiempo en la fe le enseña al que lleva menos tiempo en la fe cómo aplicarla en el día a día. Proverbios 14:15 dice: el simple cree todo lo que se le dice, pero el prudente se fija en sus pasos. Por eso tenemos grupos de oración, estudios bíblicos, club lectura, desayuno de hombres, discipulados uno a uno, para que aquellos que llevan más camino en la fe puedan enseñarle a aquellos que están recién comenzando. En resumen, adquirir sabiduría y disciplina implica formar carácter y habilidad para la vida. Discernir palabras de inteligencia implica distinguir lo bueno de lo dañino. Recibir corrección y prudencia significa aprender de la enseñanza y mejorar en juicio. E infundir prudencia a los simples implica proteger y guiar a los menos experimentados para que puedan crecer y madurar en la fe. Todo lo cual apunta a la meta o propósito de la sabiduría, lo que me lleva al segundo punto de hoy, la progresión de la sabiduría, basada en los versículos 5 y 6. Entonces, los versículos 5 y 6 recalcan que nadie está exento de seguir aprendiendo y que de la vida de fe es un proceso continuo y progresivo, que solo culmina cuando llegamos a la presencia de Dios en la eternidad.
Si se fijan, el texto nos dice que el sabio escucha y añade a su saber, y el entendido adquiere constante dirección para discernir. Por lo tanto, la verdadera sabiduría es dinámica, siempre crece y siempre se profundiza, ya que no siempre es fácil descifrar. Hay enigmas, parábolas, metáforas que requieren humildad y dependencia de Dios para ser comprendidas por medio del Espíritu Santo, quien es quien nos lleva y nos enseña toda verdad en el contexto de una comunidad. Entonces este pasaje nos recuerda que crecer en sabiduría es un proceso continuo de escuchar, discernir y aplicar, más que un logro instantáneo de un momento estático en la vida. Y esto, que quizás suena muy evidente, es obvio también en las carreras o en cualquier oficio, donde hay que seguir capacitándose y actualizándose para poder hacer el trabajo de la mejor manera posible. Por esto mismo, nadie llega realmente a un punto en el que dice ya lo sé todo y no necesita aprender más en la vida, ya que la vida siempre tiene algo nuevo que enseñarnos. Y como dice Proverbios 25, como aguas profundas el consejo en el corazón del hombre, y el hombre entendido la sacará. Entonces el sabio nunca deja de aprender, siempre escucha y siempre busca crecer, lo que requiere de un arduo y continuo trabajo, en un proceso que exige humildad para reconocer que necesitamos más dirección de la que creemos. Por eso debemos tener siempre presente, primero, el sabio nunca deja de aprender, versículo 5a. Estos versículos nos recuerdan que la verdadera sabiduría no es estática, sino un camino de aprendizaje continuo y sin fin. Porque que el sabio escuche y aumente su saber significa que nadie, por más experiencia que tenga, está exento de seguir creciendo. Siempre hay espacio para aprender. Por eso Proverbio nos recuerda que el sabio no presume haber alcanzado la cima, sino que con humildad reconoce que siempre puede aprender más de Dios y de la vida que Él diseñó para nosotros. Esta actitud contrasta con el necio, que cree saberlo todo y por eso no progresa. Y a modo de ilustración, el sabio se parece a un árbol que nunca deja echar raíces más profundas y ramas más amplias, por lo que sigue creciendo. Como un buen músico profesional que practica escalas simples todos los días, nunca dejan de ejercitar lo básico para así llegar a lo complejo. Así también el sabio a los ojos de Dios nunca deja de aprender. Proverbios 9:9 dice: da al sabio y será aún más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. Ahora, ¿cómo se aplica esto? Para los niños y jóvenes hay que enseñarles a que no crean que porque saben algunas cosas de la vida o de la Biblia o tienen buenas notas, ya no necesitan aprender más. Enseñarle a escuchar a sus padres, a sus maestros, a los líderes y pastores como parte de crecer en la sabiduría. Cada consejo es como una semilla que te ayudará en el futuro para poder dar un fruto verdadero. Para los adultos, aunque lleven años de vida cristiana o experiencia laboral, la humildad para seguir aprendiendo es señal de verdadera sabiduría. Y a los que han trabajado en minería, ¿cuánta humildad falta en ese contexto o no? Todos se la saben toda. ¿Cuánta humildad de que se necesita saber o se necesita seguir creciendo? Hay que seguir leyendo la palabra, escuchando consejos sabios y aceptando lo que otros nos enseñan. Y eso va generando un corazón blando y receptivo a Dios, ya que la madurez espiritual no se mide por los años en la iglesia, sino por la disposición a seguir aprendiendo de Dios, lo que refleja un corazón enseñable. Por lo tanto, las preguntas que surgen son: ¿me creo autosuficiente o busco consejos bíblicos en la comunidad? ¿Tengo un corazón enseñable o pienso que ya lo sé todo en mi vida espiritual? Entonces, cuando uno escucha, comienza a ganar una nueva capacidad que apunta a entender mejor la vida y el mundo. Segundo, entonces, el entendido busca dirección. Fíjense en la segunda parte del versículo 5. El texto dice: el entendido adquirirá consejo, mostrando que la sabiduría no se vive en soledad. El estar dispuesto a escuchar lleva a comprender y lleva a discernir para tomar la dirección correcta en las decisiones del día a día.
La sabiduría no es repetir palabras bonitas, sino tener ojo para ver lo que otros no ven. Por lo tanto, el sabio busca dirección porque reconoce sus límites y necesita guías en su camino. Y aquí el consejo no es cualquier opinión, sino la guía confiable que viene de Dios por medio de su palabra a través de personas piadosas que Él pone a nuestro alrededor. El entendido no teme preguntar ni pedir ayuda, ni ser acompañado en sus decisiones. Proverbios 11:14 dice: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Por eso, como vimos la semana pasada, es importante orientar nuestra vida a Dios, además de tener amistades maduras que puedan aconsejarte de forma sabia y segura en base a la palabra. ¿Cómo se aplica esto? Para niños y jóvenes, enseñándolos que no se apresuren a decidir solos decisiones complejas, que aprendan a pedir consejo a sus padres y a maestros sabios, que han recorrido más camino, lo que les da una mayor perspectiva de la que ellos tienen. Para los adultos, no tomar decisiones familiares, financieras o espirituales aislados. Buscar consejo en la comunidad de fe, con líderes sabios, con hermanos, hermanas maduras. No basta el instinto, necesitamos la dirección de Dios. Por lo que la pregunta que surge es: ¿busco consejo sabio en la palabra y en hermanos maduros en la fe, o solo confío en mi criterio? Entonces el discernimiento no se queda en la teoría, sino que nos permite enfrentar los enigmas de la vida. Entonces el tercer subpunto, si quieren, es que el sabio entiende los enigmas de la vida. Entonces finalmente el texto dice que el sabio entiende el proverbio y la declaración, palabras de sabios y enigmas. Entonces la sabiduría nos capacita para enfrentar lo complejo, lo que no se resuelve fácilmente, porque Dios no nos libra siempre de los dilemas, pero sí nos da la capacidad de atravesarlos con entendimiento. Pero la sabiduría no siempre se capta de inmediato, requiere reflexión, paciencia y guía. No es un proceso automático, es un proceso que se da en el tiempo, ya que Dios no nos entrega recetas instantáneas, sino que nos llama a meditar, a profundizar en lo que oímos y leemos, contrastándolo siempre con su palabra que refleja su perfecta voluntad. Y lamentablemente, no sé si han escuchado, pero es la tendencia a decir que los cristianos son tontos. Gente que no reflexiona, que no lee, que no piensa. Y lamentablemente sí, hay cristianos tontos. Pero nuestro llamado es a ser cristianos sabios, que reflexionan, que meditan, que leen, que profundizan, que no se compran las cosas así como así. Por eso los proverbios son como cofres cerrados que contienen tesoros. Son el que se detiene con cuidado y busca la llave correcta para poder abrirlos. Y esa llave, como ya hemos visto, es el temor del Señor o este respeto reverente hacia Él y, por supuesto, dependencia en el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo se aplica esto? Para los niños y jóvenes es un llamado a no frustrarse si no entienden la Biblia o si de inmediato no entienden cosas de la vida. Pregunten, piensen, oren. Así como resolver un acertijo lleva tiempo, entender la palabra requiere paciencia, guía y apoyo. Ahora, no debemos olvidar este principio reformado de la claridad de la Escritura, el que dice que todo lo necesario para la salvación y la vida cristiana está explicado de manera clara y suficiente para que cualquier creyente, con la ayuda del Espíritu Santo, la pueda entender. Voy a repetir eso. Todo lo necesario para la salvación y la vida cristiana está explicado de manera clara y suficiente para que cualquier creyente, con la ayuda del Espíritu Santo, la pueda entender. Ahora, para los adultos, no basta con lecturas superficiales de la Biblia o frases sueltas que no hemos aprendido. Necesitamos meditar, escudriñar y dejarnos guiar por maestros fieles y por el Espíritu Santo, ya que la madurez cristiana implica un esfuerzo consciente de profundizar en las verdades de Dios y no quedarse estancados en lo básico o lo superficial. Hebreos 5, del 13 al 14. Miren lo que dice. Hebreos 5, del 13 al 14.
El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de la justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, pues han ejercitado la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Entonces, el autor del libro de Hebreos, en este pasaje que le acabo de citar, confronta a esta audiencia cada vez más creciente del síndrome de Peter Pan, que no quieren crecer, que no quieren madurar, que no quieren progresar. El madurar en la fe es un proceso continuo que dura toda nuestra vida. Entonces, ¿cuál es el fundamento de la sabiduría y los frutos que surgen de esta? Es el último punto que veremos hoy día. El fundamento y los frutos de la sabiduría. ¿Ya? ¿Me van siguiendo? ¿Nadie se ha quedado dormido todavía? Ya. Último punto. El fundamento y fruto de la sabiduría, versículos 1 y 7 y del 10 al 27. Entonces, Proverbios nos enseña que la sabiduría no es un simple conjunto de frases ingeniosas ni conceptos, ni consejos solamente prácticos. Tiene un fundamento espiritual profundo como es el temor del Señor. Y como ya hemos dicho, este temor no significa terror, sino reverencia, respeto y confianza en Dios como el Creador y Señor de la vida, lo que apunta a un reconocimiento reverente de Dios como la máxima autoridad, como el soberano todopoderoso de quien depende todo nuestro ser. Por eso Proverbios 1:7 lo presenta como el fundamento, ya que sin reconocer a Dios, todo conocimiento humano queda incompleto. Y Proverbios 10:27 lo presenta como el fruto de este respeto reverente, ya que quien vive bajo este temor o este respeto reverente a Dios encuentra vida y bendición, mientras que quien lo rechaza camina hacia una vida limitada y sin propósito, dicen los proverbios. En otras palabras, el temor del Señor es como la raíz de un árbol que sostiene y alimenta, y al mismo tiempo es el agua que lo hace florecer y dar fruto. A modo de ilustración, piensen en la electricidad de una casa. Si no estoy conectado al sistema principal, ningún artefacto, por más costoso o moderno que sea, va a funcionar constantemente. Asimismo, el temor del Señor es esta conexión vital. Sin ella, la vida no enciende de verdad, pero con ella se prolonga y se llena de propósito. Como Jesús mismo lo dijo en el Evangelio, en Juan capítulo 15, versículo 4 al 5. Y esto lo pueden buscar si quieren, Juan 15, del 4 al 5. Miren lo que dice. Permanece en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Versículo 5. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Por lo tanto, quiero terminar con 4 aspectos claves que se desprenden de estos 2 versículos de Proverbios que apuntan al fundamento y fruto de la sabiduría. Primero, el temor del Señor es la base de todo conocimiento, capítulo 1, versículo 7a. Entonces, la palabra temor en el original no habla de un miedo paralizante, sino de una reverencia profunda, una actitud de reconocimiento de que Dios es santo, grande y digno de obediencia. Es el principio de la verdadera sabiduría porque nos pone en nuestro lugar, Dios y nosotros criaturas limitadas, enfrente o delante del Creador infinito. Sin ese fundamento, cualquier conocimiento se convierte en orgullo o una herramienta de autodestrucción. El temor de Dios ordena el corazón para que el saber no sea usado contra Dios ni contra el prójimo. Por eso, sin temor de Dios o respeto reverente, toda sabiduría humana es incompleta y puede desviarse hacia la insensatez. Y la palabra principio en este versículo no solo habla del inicio cronológico, sino también del fundamento esencial. La sabiduría verdadera no empieza con los libros, la experiencia o el estudio formal, sino con la relación con el Dios que creó y gobierna el universo, que nos pone sus lentes
para poder entender mejor el mundo desde su mirada y no desde la nuestra. Por lo tanto, como un edificio que no puede sostenerse sin cimientos, así la vida no puede sostenerse sin Dios. ¿Cómo se aplica esto? Para niños y jóvenes no basta con ser inteligentes en el colegio. Lo más importante es conocer y obedecer a Dios, porque eso los va a preparar para enfrentar la mentira y la insensatez de nuestra cultura. Para los adultos nos llama a no basar la vida en títulos, dinero o experiencia, sino en Dios mismo, que es la fuente de la sabiduría y el fundamento de nuestra plenitud. Entonces, si la sabiduría comienza con Dios, el siguiente paso es reconocer que fuera de Él no hay verdadero conocimiento. Entonces, segundo, la necedad rechaza la disciplina. Por lo que esta segunda parte nos muestra un contraste. Dice, los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Y el término necio originalmente describe a la persona testaruda y autosuficiente que no escucha consejo porque cree tener siempre la razón. Ese es el necio. Entonces, esta es una advertencia dura, ya que la falta de temor de Dios produce desprecio hacia la corrección y el menosprecio del que corrige. Por lo tanto, donde el sabio ve una oportunidad de crecer, el necio ve un estorbo. Y esto no es simplemente un defecto de carácter, sino una postura espiritual de rebelión. Es cerrar el oído al consejo divino, despreciando al mismo Dios que prometió cuidarnos y corregirnos en amor. Por eso el texto nos invita a reconocer que no se puede ser sabio si no estás dispuesto a aceptar que uno necesita la guía, necesita la dirección y necesita ser confrontado constantemente. Por lo tanto, el necio no es alguien ignorante, sino alguien que rechaza la instrucción divina, ya que el pecado lleva al orgullo y el orgullo cierra los oídos de Dios. Y eso es exactamente lo que pasó con Adán y Eva en el principio de todo. Se creyeron dos dioses y rechazaron al Dios que les había dado una regla. Y esa única regla quisieron romperla. A modo de ilustración, y a ver si esto sí lo deja claro, y a todos nos ha pasado esto, por ejemplo, probablemente. Es como un paciente que necesita un tratamiento para sanar, pero se niega a recibirlo porque no cree que está enfermo, o porque cree que sabe más que el doctor. Eso es lo que está apuntando la Biblia con alguien necio. Proverbios 12:15 dice, el camino del necio es recto a su propia opinión. Romanos 1:22 dice, profesando ser sabios se hicieron necios. Ahora, ¿cómo se revierte esto? Para los niños y jóvenes, aprendiendo a escuchar a los padres y maestros, aunque a veces no entiendan por qué, estén dispuestos a hacerlo porque confían y aman a la persona que los está cuidando. El que no escucha consejo tiene más chances de tropezar. Para los adultos es reconocer que el orgullo y la autosuficiencia nos llevan a ignorar a Dios, y eso siempre termina en fracaso. Entonces, si el necio rechaza a Dios y su consejo, el sabio que teme al Señor recibe en cambio vida abundante, que es el tercer subpunto que dice la sabiduría conduce una vida prolongada. Entonces, la primera parte de Proverbios 10:27 afirma que el temor del Señor añade días. Y aquí la sabiduría se conecta directamente con la vida, ya que la expresión añade días no necesariamente significa solo longevidad física, aunque en muchos casos una vida vivida en obediencia a Dios trae consigo una vida más ordenada, más saludable y preservada de la maldad. Pero más bien apunta a reforzar la plenitud y calidad de vida bajo la bendición de Dios, ya que vivir en el temor de Dios es vivir en armonía con el orden de su creación, lo que resulta en paz, en gozo y en un propósito claro, aún en medio de las dificultades de la vida. Por lo tanto, la vida que Dios nos da no se mide solo en cantidad de años, sino en el gozo de vivir en su presencia y bajo su dirección, con una vida plena, con sentido, bajo el cuidado y la bendición de Dios, lo que apunta a una vida en paz, aún en medio de las pruebas. Así como un árbol bien regado no solo permanece, sino que da fruto en cada estación, asimismo es aquel que vive sabiamente, respetando reverentemente a Dios bajo la guía de su palabra.
De hecho, Proverbios 19:23 dice: el temor del Señor conduce a la vida, da descanso y seguridad. Y Juan 10:10, en palabras de Jesús, dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ahora, ¿cómo se aplica esto? Para los niños, Dios quiere darles una vida feliz y segura bajo su confianza y obediencia, lo que implica reconocer la autoridad de los padres, pero sobre todo la autoridad de la palabra de Dios revelada en la Biblia. Para los adultos no se trata solo de alargar años, sino de vivirlos con propósito, con paz, con gozo en Cristo, lo que implica tener una vida agradecida y llena de contentamiento, a diferencia de una vida llena de amargura, sin gratitud y sin gozo. Y finalmente, mientras el temor del Señor trae vida, la última parte y final de esta sección dice: la necedad acorta la vida. Entonces, la segunda parte del versículo 27 establece este contraste: pero los años de los impíos serán acortados. Y la palabra impío apunta a aquel que vive su vida sin Dios, como si Dios no existiera, despreciando su ley, caminando en sus propios deseos, por lo que la falta de piedad implica o tiene como resultado que la vida se acorta. No solo en el sentido físico, pues la insensatez suele llevar a la autodestrucción, sino también en lo espiritual. Una vida sin Dios es una vida vacía, marcada por la ausencia de propósito y sin contentamiento. Pareciera que nada te llena finalmente. Por lo tanto, aquí se nos muestra que la necedad no solo es peligrosa moralmente, sino existencialmente. Sin temor de Dios, la vida se consume en lo pasajero y se extingue sin dejar fruto eterno. El que rechaza a Dios desprecia sus días y corre hacia la destrucción. Así como un automóvil que corre sin frenos en bajada puede parecer veloz, puede parecer libre, pero sabemos que su fin es un desastre. Asimismo termina la vida de aquel que vive sin Dios ni ley. Proverbios 14:12 dice: hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cómo se previene esto? Para los niños, alejarse de Dios parece divertido por un tiempo, pero lleva realmente a la ruina en una vida sin propósito y sin contentamiento. Para los adultos, muchas veces viven para el acumular, para el aparentar, para disfrutar sin Dios, pero terminan vacíos y sin paz real. En resumen, podemos decir que los fundamentos y frutos de la sabiduría se sintetizan en la frase: el respeto reverente a Dios da vida, pero el rechazo de Dios lleva una vida vacía o muerte. Por lo tanto, este último versículo nos muestra con claridad el contraste que el temor del Señor alarga la vida, pero la necedad acorta los días. Y si somos sinceros, muchas veces vivimos más como necios que como sabios, despreciando el consejo, ignorando la voz de Dios y buscando atajos que lo único que hacen es llevarnos a la frustración, por lo que nos deja en un callejón sin salida, porque por nosotros mismos no podemos alcanzar esa vida plena y duradera que promete la sabiduría. Por lo tanto, es aquí donde necesitamos mirar más allá de los proverbios y levantar la vista hacia Cristo. Él es la sabiduría encarnada, como ya vimos en Corintios. Es el único que temió perfectamente al Padre, que lo respetó y lo honró perfectamente y que vivió en total obediencias a Él, ya que en la cruz Él cargó con la insensatez de nuestra necedad para ofrecernos no solo días prolongados en esta tierra o una vida plena, sino la vida eterna con Él. Por eso, para entender y vivir este texto, debemos verlo a la luz de Cristo, porque sin Él todo esfuerzo humano termina en el vacío, pero con Él la vida verdadera se abre delante de nosotros. En conclusión, solo en Cristo, quien vino a ser para nosotros nuestra sabiduría de Dios, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención, como ya vimos antes, podemos encontrar la llenura y la plenitud. Por lo que este texto nos lleva a reconocer que la base de toda la vida no es una fórmula moral, sino una relación personal con Cristo.
que nos da un corazón humilde para aprender a respetarlo y honrarlo como Él se merece, y la seguridad de una vida abundante y eterna en su presencia. Él es la base firme sobre la cual podemos construir nuestra vida para poder enfrentar todas las tormentas que se nos presentan en la vida. Por lo tanto, el llamado de Proverbios es claro y en Cristo se vuelve aún más urgente, ya que edificar sobre Él es vida, pero rechazarlo es perderlo todo. Tal como escribió C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, en el libro El peso de gloria, dice, cito, «Si quieres crecer en entendimiento, no busques primero tus propios intereses. Sigue a Cristo y aprenderás lo que realmente importa. Porque el que tiene a Dios y todo lo demás, no tiene más que el que solo tiene a Dios». Entonces la sabiduría no es un conjunto de reglas ni un saber acumulado, sino una vida orientada hacia Cristo. Por eso la primera cita menciona que el crecer en entendimiento significa mirar menos a nosotros mismos y mirarlo más a Él, porque solo en Él descubrimos lo que realmente tiene valor y lo que es prioridad en la vida. Y la segunda cita nos recuerda que poseer a Cristo lo cambia todo. Aun si carecemos de todo lo demás, tenerlo a Él significa tener una vida plena. Termino con las preguntas con las que comencé. ¿Cuál es la base sobre la que estás construyendo tu vida? ¿Y qué estás haciendo para lograr una vida plena y duradera? Oremos. Padre amado, hoy en día hay tantas alternativas de fundamentos, de propósitos que prometen muchas cosas, pero que difícilmente, y la experiencia nos ha enseñado, que todas esas promesas que este mundo ofrece son vacías, no cumplen todo lo que prometen. Te damos gracias, Señor, de que tú en todas las Escrituras y en este libro de Proverbios eres totalmente claro y honesto. No solo no maquillas la verdad para que se vea más bonita y para que sea más atractiva, sino que muestras la cruda verdad tal como es. Pero también nos muestras la alternativa de lo que significa confiar en ti y vivir una vida tomada de tu mano, que no resuelve todos nuestros problemas en este mundo, pero que nos da la fortaleza para poder sobrellevarlos a la espera de cuando tú nos llames a tu presencia, en un lugar que tú prometiste que sería sin dolor, sin muerte, sin pecado, sin desobediencia, y que viviríamos plenamente junto a ti. Señor, aquellos que quizás te conocemos de toda nuestra vida, sabemos que tú eres un ser confiable. Todos creo que tenemos la experiencia de que hemos confiado en personas y nos han decepcionado. Hemos puesto nuestra confianza en ideologías o en creencias y nos han decepcionado. Pero puedo decir a mis 40 y tantos años que tú nunca me has decepcionado. Me ha tocado vivir momentos difíciles y momentos fáciles, pero siempre he visto tu mano sosteniéndome, guiándome, ayudándome a mí y a mi familia. Así que te pido, Señor, por todos aquellos que aún no ven los beneficios de lo que significa la fe y que muchas veces por nuestro mal testimonio se enfocan en lo que no podemos hacer o en la regla Señor, te pido que todos aquellos que amamos y queremos, Señor, que nos encantaría que se pudieran tomar de tu mano, que tú te reveles a sus vidas, que tú te muestres tal cual nosotros te conocemos, Señor, sin promesas falsas y vacías, sino que con la verdad. Somos pencas, somos ordinarios, nos equivocamos, y si dependiera de nosotros, ninguno de nosotros entraría al cielo. Pero tú eres un ser, eres un Dios misericordioso, amoroso, lleno de gracia,
que nos acepta tal cual somos, pero no para que nos quedemos tal cual llegamos, sino para transformar nuestra vida y nuestro corazón, para vivir agradecidos, con contentamiento independiente de las circunstancias que nos toquen vivir. Señor, te damos gracias por este libro de proverbios, de dichos que podamos guardar en nuestro corazón para poder enfrentar, Señor, las distintas circunstancias que nos toca vivir en la vida. Te lo pido todo esto, en el nombre de Jesús. Amén.